Pueblo mexicano, muy buenas noches. El día de hoy, 7 de septiembre del año en curso, el equipo número 10 les va a explicar brevemente los fundamentos de los generadores de corriente continua. Nuestro equipo está conformado por Leticia Ocaña, Alfonso Rivera, Daniel Ramos y su servidor, Omar Pineda, mejor conocido como Mate. Una breve introducción a nuestra explicación. Vamos a hablar sobre el principio y funcionamiento de los generadores de corriente continua, las partes y los tipos de generadores, además de sus características, al igual que el flujo de potencia y las pérdidas de este. Mi nombre es Alfonso Rivera. A continuación les hablaré sobre el principio del generador eléctrico. Se mueve una bobina dentro de un campo magnético y este, a su vez, conectado a un circuito, se generará un voltaje inducido en ese circuito. Esto se explica mejor con la ley de Faraday, que nos dice que el voltaje inducido en el circuito es directamente proporcional al flujo magnético en la bobina. Esto quiere decir que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, necesitaremos una bobina para que se conduzca una corriente y a su vez se pueda generar una fuerza electromotriz. Esto se descubrió en 1830 por un hombre llamado Michael Faraday, pero fue hasta un año después cuando lo pudo comprobar con un experimento. Este experimento se le conoce como el disco de Faraday, que consiste en un imán en forma de U, un disco de 12 pulgadas de diámetro con un grosor de 1/5 de pulgada. El experimento consiste en hacer girar el disco dentro del imán con ayuda de una palanca. Para comprobar que realmente se conduce una corriente, se conecta un cable en el eje del disco y otro cable en una plaquita que está en constante rozamiento con el disco. Esto a su vez se conecta con un galvanómetro. Al hacer girar el disco, el galvanómetro empieza a detectar la corriente, entonces la aguja del galvanómetro se empieza a mover. Esto fue el inicio de la creación de los que se conoce como los generadores eléctricos, llamados dínamos. Los dínamos son generadores eléctricos poco eficientes y en esa época no tenían mucha utilidad o casi ninguna. Posteriormente se crearon lo que se conocen como alternadores, que ya tenían una funcionalidad mucho mejor y tenían, se podría decir, un mayor rendimiento. Todo esto se resume en una fórmula, a la que se le conoce como la fórmula de Faraday, que nos dice que el voltaje inducido es directamente proporcional al número de vueltas por el campo magnético por el área de la bobina. Esto en función del tiempo. El signo negativo sale de la ley de Lenz, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida genera un flujo tal que se opone a la causa que la genera. Ahora, regresando un poco anterior al dínamo, el dínamo genera una corriente directa y el alternador genera una corriente, como su nombre lo dice, alterna. Esto quiere decir que el dínamo siempre nos entrega un voltaje a la misma intensidad, mientras que el alternador nos entrega un voltaje que varía en función del tiempo. Un generador de corriente continua. Como ya hemos visto en anteriores clases, las máquinas eléctricas se dividen en giratorias y estáticas. Las giratorias se subdividen en motores y generadores. Los generadores eléctricos son aquellos que transforman la energía en mecánica a eléctrica por medio de un campo magnético. Pero ¿qué hay más detrás de los generadores de corriente continua? Estos tienen a su vez que transformar una energía cinética a una energía mecánica. Puede haber diversos procesos para esta transformación de energía. Por medio de energías limitadas, por ejemplo,
gas natural, petróleo, carbón, y estos, cuando se queman, pasan a través de una turbina de vapor. También existen otros tipos de turbinas, pero estas están basadas en energías renovables. Por ejemplo, la turbina hidráulica está basada en energías hidroeléctricas. El proceso de esta transformación de energía cinética a mecánica es un proceso complicado. Además que tiene muchos mecanismos. A través de un río, un lago, pasa el agua a través de diversas máquinas de decantación, diversas tuberías, pero llega al final a una turbina hidráulica. Esta tiene un propósito, hace girar esa turbina por medio de paletas, genera energía cinética y además transforma esa energía a energía mecánica, expulsando de su turbina 1000 kilowatts de potencia. Además, atraviesa por un eje que pasa por un multiplicador. Este pasa de 620 revoluciones por minuto a 1500 revoluciones por minuto. Después pasa por el generador. Este generador es un generador de corriente alterna, un generador sincrónico, que transforma la energía mecánica a la energía eléctrica a través del campo magnético de su estator. Y además, este expulsa una tensión de 380 volts. Y este viaja a un transformador que convierte esa tensión a una mayor tensión, que son 13.200 volts. Y por medio de un panel controla la frecuencia para que no haya pérdidas. Y además, si esta frecuencia cambia, se detiene todo el proceso. Un generador de corriente continua. Tanto como los motores como los generadores tienen básicamente los mismos componentes. Como ya han dicho anteriormente, lo único que cambia es el flujo de potencia. La transformación de energía vaya de mecánica a eléctrica a eléctrica a mecánica. Está el estator, que como bien lo han dicho anteriormente, es aquel que crea el campo magnético, produce el flujo de potencia, el flujo magnético. Y el rotor, que es aquel que induce ese flujo magnético. Están los sistemas de combustible, que es como ya lo hemos dicho, puede ser motores de combustión interna, por ejemplo, que transforma la energía química a energía mecánica, el regulador de voltaje, sistemas de enfriamiento, escape, sistemas de lubricación. También está el árbol, la flecha, los cojinetes, chumaceras, los rodamientos, partes mecánicas, eléctricas y magnéticas. Yo soy Daniel Ramos y les voy a hablar un poco acerca de la historia de los generadores. Como podemos observar en la diapositiva, el primer generador de corriente directa comercial se dio en el año de 1879 a mano de Thomas Alva Edison, el cual se llamaba Marianne de pata larga y que tenía unos valores nominales, los cuales iban de 5 kilowatts, 100 volts y 1200 revoluciones por minuto. Ahora, como se puede observar en esta imagen, lo que se presenta aquí es básicamente un dínamo, el cual, viendo de este lado, aquí podemos observar el dínamo, el cual consta de un imán, el cual va conectado mediante mecanismos a esta manivela, la cual al momento de hacerla girar hace que rote el imán y el cual va a generar un campo magnético en las bobinas, lo cual generará una corriente eléctrica. Ahora, este dispositivo, como lo había mencionado anteriormente, no era tan útil en su tiempo. Sin embargo, actualmente podríamos decir que tiene un uso en el campo de la energía eólica, debido a que un molino de viento, al hacer girar sus aspas con el viento, hace que el dínamo, en vez de la manivela, siendo sustituido, empiece a girar y genere una corriente eléctrica.
Existen diversos tipos de generadores de corriente continua. En este caso, hay dos primordiales: el de excitación separada y autoexcitados. El de excitación separada tiene una fuente independiente, como ya lo va a mencionar nuestra compañera Michelle, de una forma excelente. Y están los autoexcitados, que son estos otros cuatro, que son un poco menos costosos que el de excitación separada. Punto 2. Generador en derivación. El flujo de campo se deriva de la conexión del circuito de campo directamente a través de las terminales del generador. Generador en serie es aquel cuyo campo está conectado en serie con su inducido, puesto que en el inducido tiene mucha mayor corriente que en el campo en derivación. El campo en serie tiene menor número de vueltas de alambre, pero mayor grosor. En pocas palabras, la fuerza magnetomotriz es igual al número de vueltas por la corriente. En el campo en derivación tiene un contraste, ya que su número de vueltas es mayor, pero su corriente es mayor. Sin en cambio, en el generador en serie tiene menor número de vueltas, pero mayor corriente, y eso hace una fuerza magnetomotriz mayor. Una aplicación en este tipo de generadores es la soldadura en arco, puesto que tiene una característica de voltaje alta y corriente alta. Debido a este voltaje pronunciado y corriente muy alta, a través del aire se mantiene esta corriente en los electrodos y a su vez puede generar mayor voltaje. Generador compuesto acumulativo. En él se encuentra el campo magnético en derivación y el campo en serie, y sus efectos son aditivos. Generador compuesto diferencial. En este existen dos tipos de campo. Está el campo en derivación y el campo en serie, y sus efectos de ellos se restan. Construcción de las máquinas de corriente directa. La construcción está basada en dos partes fundamentales, en dos devanados: el inductor y el inducido. En este caso, en las máquinas de corriente directa se le dice campo y armadura. El inductor es aquel que produce el flujo magnético y el inducido es el que lo induce. También tiene un conmutador o colector, que es aquel que rectifica la corriente, y en el caso de los generadores de corriente alterna produce corriente directa. Tiene partes magnéticas, eléctricas y mecánicas. Partes magnéticas: tiene dos núcleos, un núcleo magnético en el campo, o sea en el estator, y un núcleo magnético en el rotor, o sea en el inducido o en la armadura, vaya. También tiene partes eléctricas, tiene devanados en la armadura, o sea en el inducido, y tiene devanados en el estator. También tiene partes mecánicas: árbol, flecha, cojinetes, chumacera, o cuando queremos sujetar todas estas partes, tenemos tornillos o pernos. Ok. Las máquinas más antiguas de corriente directa estaban constituidas de una sola pieza de metal fundido, y sus devanados de campo estaban alrededor de ella. Los extremos de los laminados estaban atornillados para reducir las pérdidas que hay en el núcleo de las caras polares. La construcción de las caras polares excéntricas, esto quiere decir que tenemos los extremos del exterior de las caras polares y están más alejadas del rotor que el centro de las caras de los polos. Esto hace que incremente la reluctancia y disminuye el agrupamiento de flujo que se acumula en La construcción de rotor o inducido. El rotor o inducido consta de un eje, el cual es maquinado a partir de una barra de acero
y sobre el cual se monta un núcleo. Este núcleo consta de varias láminas troqueladas, las cuales, como se pueden observar, tienen ranuras para la mejor posición del devanado. El conmutador se hace también sobre la base del eje, pero en uno de los extremos. Esto debido a que el bobinado tiene que ir en el núcleo, pero conectado al conmutador. El conmutador está hecho de barras de cobre, mientras que las escobillas están hechas de grafito. Las escobillas no tienen que tener una consistencia intermedia, ya que si son demasiado blandas se van a tener que estar cambiando con demasiada frecuencia. Esto generará costos adicionales y si son demasiado duras van a dañar el conmutador. La presión que hay de las escobillas tiene que ser ajustada con demasiada precisión, ya que, pues por lo que dije anteriormente, puede dañar el conmutador y esto dañará la vida útil de la máquina. Otro factor que fluye en la vida de la máquina es la corriente que hay, la corriente directa que fluye en la máquina, ya que esto también puede dañar la máquina y por lo tanto esto tiene siempre que estar cargada. Además del conmutador, otra de las partes más difíciles de diseñar en un motor de corriente directa es el aislamiento, debido a que un mal aislamiento o un desgaste en él puede provocar un cortocircuito. La reparación de un devanado con cortocircuito puede ser muy costosa, además de que no siempre es posible. Para evitar un desgaste por sobrecalentamiento, se debe limitar la temperatura. Esto se puede lograr parcialmente, inyectando corrientes de aire frío directo en los devanados. Aunque es muy raro que un motor de corriente directa falle inmediatamente por un sobrecalentamiento. Sin embargo, el sobrecalentamiento puede causar degradaciones paulatinas. Esto lo hace más susceptible a que falle por impactos o vibraciones. Se dice, o hay una regla práctica que dice que por cada 10% de temperatura crítica que te excedas, se reduce la vida del motor en un 50%. Existe una prueba, la que se le conoce como la prueba del Megger, que consiste en medir el aislamiento a los 60 segundos sobre el aislamiento a los 30 segundos. Si el resultado nos da menor a 1.5, se dice que el aislamiento es insuficiente. Si el resultado nos da entre 1.25 y 1.6, se dice que el aislamiento está ok. Y si es mayor a 1.6, se dice que el aislamiento está excelente. Okay. Los generadores de corriente directa se alimentan de potencia mecánica y generan potencia eléctrica, mientras que los motores de corriente directa se alimentan de energía eléctrica y generan energía mecánica. En ambos casos, toda la potencia de entrada no es igual a la potencia de salida. Esto, pues, la verdad, genera pérdidas y hay una manera de saberlo, que tenemos una fórmula. Ok, esta es la fórmula para calcular la eficiencia de una máquina de corriente directa. Vamos a tener la potencia de salida menos la potencia perdida entre la potencia de entrada por el 100%. Esto nos dará la eficiencia de la máquina. Pérdidas eléctricas o pérdidas de cobre. Esto se debe al calentamiento en las resistencias. ¿Cómo se calcula este tipo de potencias o esta pérdida de potencias? Es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Efecto Joule. Pérdidas en las escobillas. Las pérdidas por caída de tensión en las escobillas suceden por pérdidas de potencia por el contacto de las escobillas en la máquina. Estas pérdidas se calculan de la siguiente manera. La potencia de las escobillas es igual al voltaje en las escobillas o caída de tensión por la corriente en el inducido. Se utiliza esta fórmula o se calcula de esta manera porque la caída de tensión se mantiene constante a través de las escobillas
A menos de que se indique otro valor, la caída de tensión en las escobillas es de 2 volts. Punto número 3. Pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo se pueden dar a causa de 2 motivos, siendo el primero la histéresis, la cual consiste en que en un elemento ferromagnético, cuando está siendo aplicado un campo magnético, pero este cesa, entonces este material no va a perder todo su magnetismo al instante, van a quedar residuos magnéticos en él. La segunda causa puede ser la corriente parásita, la cual en grandes rasgos son pequeños electroimanes los cuales se generan en el motor y el cual no permite el flujo del campo magnético. Pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas están asociadas con el mecanismo de la máquina. Se dividen en 2 partes, por fricción y por rozamiento de aire. Las de fricción son causadas por el rozamiento de los cojinetes del motor, mientras que las por fricción de aire están causadas por las partes móviles de la máquina y el rozamiento de la caja del motor. Pérdidas dispersas o misceláneas. Las pérdidas dispersas o misceláneas se dan en un 1% de la carga plena de la máquina y no se puede catalogar dentro de ninguna de estas pérdidas porque es muy diferente y tiene muchas variantes que no es igual que esta. Hola, como datos curiosos podemos representar los siguientes, como por ejemplo, en el generador en serie, el voltaje total va a ser igual al voltaje de la armadura menos la corriente de la armadura que multiplica a la resistencia de la armadura más la resistencia del campo en serie. Como segundo dato curioso, tenemos que la diferencia entre el dínamo y el alternador está en el inducido y el conmutador. Como tercer dato curioso, tenemos la prueba para calcular las pérdidas del cobre es con el megómetro. Con la fórmula P igual a I al cuadrado por la resistencia, donde P es la potencia y es la corriente. Eso se le llama efecto Joule. Este personaje fue uno de los grandes héroes para nosotros. Y está en nosotros querer cambiar la idea para mejorar la humanidad. Eso fue todo por nuestra parte, nuestro equipo, Alfonso, que nos dijo sobre el principio, sobre un poco de historia, también construcción, aislamiento de devanados, pérdidas. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.